desde Acapulco y nadie puede congregarse por Facebook o por YouTube, nadie. Todos tenemos que congregarnos físicamente, no se puede congregar nadie ¿verdad? El que se congregue así tenemos que estar aquí en el roce, ¿verdad? Para eso Dios inventó la iglesia, para que haya roce, para que haya diferencias, para que haya opiniones sobre los demás y también opinen sobre ti. Bueno, vamos a ver el título de esta conferencia que se llama El secreto de la oración. O los secretos, si me permites corregir, los secretos de la oración. O los secretos que acarrea pues la oración. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, y no te salgas, y si te sales al baño vas y regresas rápido, para que no te pierdas lo que el Señor tiene que decirte. Vamos pues, el orar es importante entender que muchas veces de lo que tú estás orando, lo que nosotros estamos orando, Dios, muchas veces Dios no va a responder a nuestra forma de que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces Dios puede responderte y no puede responderte. Eso es importante entender de la oración. Quizá cambien las cosas, quizá cambien las circunstancias o quizá no cambien las circunstancias. Es importante entender esto, es un principio de oración, pero lo que sí seguro que va a cambiar el ámbito espiritual. Eso que ni qué. En el momento en que tú te pones a orar, yo no sé si tu enfermo se sane o no se sane, si tu hijo se salva o no se salva, pero que va a suceder algo por medio de la oración, eso inequívocamente, claro que por supuesto que va a suceder algo. Cuando tú te pones de rodillas, y tú quizás no estás viendo lo que está sucediendo, pero empezamos a mover toda la maquinaria, toda la industria, por así decirlo, todo, ¿verdad? Las manos de los ángeles, las manos de Dios, las manos de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, se empiezan a cambiar las cosas por medio de nuestra oración. Y lo más difícil de un cristiano, de la vida de un cristiano, es la oración. Puedes tú leerte, no sé, un libro completo, leerte 2 libros, leerte 10 salmos antes de dormir. Puedes ir a una reunión, ¿verdad? Puedes pasar 5 conferencias de predicaciones en un día, o lo que tú hagas, o te las puedes echar ¿verdad? En tu computadora, como quieras. Pero la oración es lo más difícil de la vida de un cristiano. Y es tan difícil que es grandemente bendecida. Cuando tú oras a Dios, cuando yo oro a Dios, cuando tú te pones de rodillas, en el momento en que doblas tus rodillas y te pones de frente a Dios y cierras tus ojos y con fe buscas a Dios y no estás haciendo un rezo, sino estás tratando de buscar el corazón de Dios, y en ese momento Dios se pone enfrente de ti. ¿Cómo puede ser que tú y que yo somos pecadores, que somos siervos inútiles, que no hay nada bueno en nosotros más que el Espíritu Santo? Claro que el Espíritu Santo está, pero en nosotros no hay esencia buena, hay esencia pecaminosa. Dice Jeremías que perverso y engañoso es el corazón. ¿Y cómo puede ser que nosotros seamos tan malos, haya maldad en nosotros, y que tú te hinques y que venga el creador del universo a la presencia tuya? Esto es una locura para las personas que no conocen a Dios, incluso para unos que están empezando a conocerle. Es una locura. ¿Cómo puede ser que Dios venga y te escuche lo que tú estés hablando? ¿Cómo? O sea, es que tenemos el pensamiento de los gobernantes. Tú te acercas a un gobernante y te dice: no tengo tiempo, no puedo, saca cita con la secretaria, ¿verdad? Y es difícil acercarse a un gobernante, a un presidente de un país, a un empresario. Es sumamente difícil.
Pero ¿cómo te imaginas, porque nosotros tenemos ese pensamiento de las personas importantes, cómo te imaginas que el Dios creador del cielo, del universo, el que te hizo a ti, a tu mamá, a tu abuela, a tu bisabuela, a tus hijos, a tus nietos, el que te dio tu casa, el que te dio la vista, el que te puso en el vientre de tu madre, cuando tú te hincas, Él está ahí contigo? Es algo que difícil nosotros podamos entender. Es algo que no practicamos, y entre más lo practicas, más vas a conocer a Dios. Vamos pues a ver unas condiciones para poder recibir los favores de Dios. La primera está en Juan 6:37, dice, no nos va a despreciar. Uno de los primeros pasos de los alcohólicos anónimos, ¿verdad?, es reconocer que no podemos solos. Ese es uno de los pasos, y claro que todos los pasos de los alcohólicos anónimos fueron hechos por cristianos, nada más que desgraciadamente se desvirtuaron y ahora ellos creen que el alcoholismo es una enfermedad, cuando la Biblia dice que el alcoholismo es un pecado y se tiene que tratar como pecado. El pecado es pecado y se tiene que tratar como pecado. Y cuando nosotros cambiamos el nombre a los pecados y le ponemos enfermedad, entonces tú no vas a poder ser sano de arrepentirte. Te tienes que arrepentir de tus pecados, no te tienes que arrepentir de tus enfermedades. Y una persona que está enferma no se arrepiente de nada. Si tú tienes alcohol, ¿verdad?, y tú dices, es que estoy enfermo de alcohol o alcohólico, no vas a poder arrepentirte jamás. Necesitas doblar tus rodillas a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me gusta el alcohol, sepárame del alcohol. Señor, me gusta la pornografía, sepárame de la pornografía. Señor, me gusta tal pecado, y tú te arrepientes a los pies del Señor, y en ese momento, ¿verdad?, Dios te va a hacer libre. Señor, me gustan las mujeres que no son mi esposa, y entonces Dios te va a dar un poder sobrenatural para que ames como Dios quiere que ames a tu esposa o a tu esposo, si es el caso. Entonces vamos a ver el primer punto. Vamos a desarrollar 6 puntos. 6 puntos vamos a desarrollar. 5 puntos, y así es que ahí va el primero. No te va a despreciar. Dios nunca ha despreciado a nadie. Dios nunca ha dejado un soldado caído. Jamás ha dejado Dios un soldado caído. Siempre, ¿verdad? Muchas personas, muchos ejércitos en el mundo, por ejemplo los Estados Unidos es un ejemplo de ello, que todavía actualmente sigue buscando los cadáveres y los huesos de soldados caídos en países como allá en Vietnam. Gracias. En Vietnam sigue buscando, todavía después de tantos años, sigue buscando los cadáveres de soldados caídos, y los sigue llevando a su nación. ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. De la Biblia lo sacaron. Esto está en la Biblia, que Dios no deja a un soldado caído nunca. Y si eres cristiano, más te vale que te corrijas. Y si eres un hijo de Dios, más vale que vuelvas al redil de las ovejas, porque Dios te va a traer por la buena, 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 por la buena o por la mala. Pero de que vienes a la presencia de Dios, vienes. Nunca te vas a poder separar de Dios. Es imposible que tú te apartes de Dios. Como algunos creen que la salvación se pierde. Y entonces justifican el pecado porque la salvación se pierde. Es una justificación. Eso es una justificación. Ellos dicen que los que piensan que la salvación se pierde, ellos dicen que es una justificación para que nosotros pequemos. No, es una justificación para que ellos se aparten de Dios. Ay, yo ya no soy cristiano, y se apartan de Dios. Pero cuando tú tienes la conciencia de que eres un cristiano y que no te puedes apartar de Dios, tienes que volver. Y el peligro más grande de Satanás es decirte que tú no eres cristiano y que te puedes apartar. Esa es una mentira del diablo, que tú no eres cristiano y que se pierde la salvación. Ay, en tal caso, ya pequé, ya forniqué, ya adulteré, ¿verdad? Y entonces yo no soy cristiano, y va a venir el diablo a tu oído y te va a decir, ¿sabes qué? Apártate, ¿tú qué estás haciendo aquí? Eres un hipócrita. Esa es la mentira del Satanás. Y la verdad de Dios es que eres un hijo de Dios, eres una hija hermosa, preciosa delante de los ojos de Dios. Él te formó. Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre, nos diseñó. Es un diseño hermoso que Dios hizo en tu vida. Es algo
de grande estima ante los ojos de Dios, aunque estés arrugado y con canas y gordito y prietito o güerito o descolorido, como estés. Dios te hizo y Dios no te ve mal, no te ve feo, ¿verdad? Aunque peques, Dios te sigue amando y eso es importante entenderlo. Bueno, no te va a despreciar. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jamás Dios se va a apartar de nosotros, es imposible. Dios no te va a dejar, Dios jamás se va a apartar de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo juró. Él dijo: estaré con ustedes, con vosotros hasta el fin del mundo. Juró. Dice en el libro de Hebreos, me ha redarguido, me ha hablado mucho el Señor por esta área. Dice en el libro de Hebreos que Dios, no habiendo encontrado por quién jurar, y yo me imagino que Dios dijo: a ver, voy a jurar por Abraham. Dice: no, Abraham es más pequeño que yo. Y Dios volteó a ver a los patriarcas, ¿verdad? Y volteó a ver a David, a Moisés, y dice, o por los ángeles. Y dice, ¿verdad? Y no habiendo encontrado por quién jurar, porque siempre se jura por alguien más. Te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá, te lo juro por el osito Bimbo, por quien jures, ¿verdad? Y que claro que la Biblia dice que no debemos jurar a Dios en vano. No uses el juramento, no uses el juramento. En todo caso, arrepiéntete. Nunca jures, ¿verdad? Porque todas las religiones, te lo juro, te lo juro, te lo juro, como que si faltara algo para que estuviera de por medio nuestra razón, nuestro dicho. Entonces, Dios no pudo encontrar por quién y dice: te lo juro por mí mismo que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Dios nunca te va a dejar, aunque seas el peor de los peores, de los peores, de los pecadores. No importa cómo estés, no importa lo negro, lo sucio, lo manchado, si traes sangre en tus manos, no importa cómo estés, Dios no te abandona. Nunca te va a dejar. ¿Qué clase de Dios creemos que tenemos? Tenemos un Dios que levanta, que suma, no que resta, que ama y no que odia. Él odia el pecado, pero te ama a ti. No está de acuerdo con el pecado que tú estás cometiendo, no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero te ama. Nosotros, cuando uno de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, comete un pecado, ¡ay, te odio, no quiero verte en mi casa! Confundimos el amor a la persona con el amor al pecado. O sea, juntamos, ese es el problema de muchos cristianos. Confunden el pecado de esa persona, fíjense bien, el pecado de esa persona lo equiparamos al odio con la persona. Y Dios no hace eso. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Y cuando alguien viene en contra de nosotros que somos espirituales, tenemos que entender, los que hemos leído la Biblia y los que han nacido de nuevo y los que sirven al Señor y los que tienen varios años o meses conociendo de Dios, tenemos que entender que atrás de esa persona que me está ofendiendo están los demonios. Y si yo me enojo con esa persona que viene en contra de mí, yo estoy perdiendo la batalla, porque esa persona no está actuando por sí misma, sino hay demonios que le traen así como, imagínate como el Satanás con un trinche y le pica para que te diga cosas. Y le pica por atrás en la espalda y esa persona el diablo le está picando a esa persona y esa persona me está insultando, pero yo que soy espiritual, no me enojo, la amo, lo amo. Y sé que está siendo usada por Satanás. Si yo digo: lárgate de mi presencia, tú no vas a cambiar y tú vas a hacer, y verdad, perdí un hijo, no quiero volverte a ver, tú estás perdiendo la batalla. Porque dice en Efesios 6:10, no tenemos lucha contra suegras, contra cuñados, ¿con quién tenemos lucha? ¿Contra quién? ¿Contra hermanos? ¿Contra esposas? ¿Contra esposos? ¿Tenemos lucha contra sangre? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es Satanás el que quiere hacernos la vida difícil. Y tú te dejas
o también estás contaminado. Si esa persona está contaminada y viene en contra mía, entonces yo que soy espiritual debo de entender, debo decir, caray hombre, esta persona está pasando un mal momento, Señor, cúbreme, Señor, no quiero ser contaminado. Y en el momento, ¿cuándo soy contaminado? Cuando le entro a los garrotazos con ella. Cuando ¿verdad? Y ella, esa persona me agrede y yo le agredo, en ese momento empiezo yo a ser usado también por los demonios. Respondí a la agresión que esa persona estaba haciendo en contra mía. Ok, número 2, reconocer que no podemos solos. En Jeremías 29 está nuestra base. Jeremías 29, reconocer que no podemos solos. Nunca vas a poder solo. Nunca, todos los que estamos aquí hemos reconocido que no hemos podido dejar jamás el pecado. Tú nunca has podido dejar el pecado. Y como dijo Teofrito, ni podrás. Nunca. Así te metas a los grupos de neuróticos anónimos, comelones compulsivos, y verdad, hay otro grupo que no sé cómo se llama, donde te das abrazos y abrazos, te están dando abrazos todo el día. ¿Cómo se llama ese? ¿Verdad? El que están bajos en estima y te metes ahí en ese grupo y te están abrazando y abrazando y abrazando. Tampoco quita el pecado. Ni que vayas con un psicólogo te quita el pecado. Ni que vayas con un psiquiatra tampoco te quita el pecado. Nada. Tienes que reconocer que no puedes. Tienes que reconocer que no puedes. Y muchas veces no podrás solo, ni siquiera solo vas a poder. Necesitas ayuda de hermanos maduros, sobre todo en las adicciones. Tienes que entender que hay una fuerza negativa, como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, que dice, dice que yo siendo apóstol, compruebo que hay una fuerza en mí. Dijo el apóstol de los apóstoles, Pablo. Dice, compruebo que hay una fuerza en mí. Hay algo que en mí, queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. ¿Qué está pasando? Que dentro de nosotros hay una maldad. Está en ti y en cada uno de nosotros. Está en el mochorejas y está en el anticristo y está en todas las personas cristianas y no cristianas. Está una fuerza negativa dentro de nosotros. ¿Cómo se domina esa fuerza? Con la Biblia. Tienes que meterle Biblia. Tienes que meterle oración para que la carne se baje. Ese pecado que te aflora cuando viene el problema y sin vergüenza, pues tú más, y tú desgraciado, y verdad, y le recuerdas el 10 de mayo y se te salen tantas groserías, y aquel nada más te dijo que qué feo estabas. Y tú lo tapaste. No fue malo, fue más malo el pecado tuyo que el de él. Es como un anzuelo. Es como un anzuelo que Satanás usa y de verdad haz de cuenta que es algo espiritual y lo saca y nomás saca todo lo que esa persona tira adentro. Para eso son las pruebas. Para saber de qué estás hecho. Para eso vienen las pruebas. Ay, hermano, ¿por qué me vino este problema? Para saber de qué estás hecho, para que veas cómo está tu corazón. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿verdad? ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Moisés, mete la mano en tu corazón. Y metió la mano en su corazón y dice, sácala. Y estaba llena de lepra. Entonces imagínate una mano llena de lepra que haber dicho Moisés, pues se debió haber espantado. Ay, ¿qué es esto, Señor? ¿Verdad? Y dice, así está tu corazón. Y así estamos todos nosotros. Tenemos esa maldad. No la podemos quitar. Es inquitable hasta que te mueras. Es inquitable. Ahora tienes que tener misericordia con aquellos que no han podido gobernar su carne. Es algo que nosotros ahí tenemos que mostrar nuestro amor y nuestro dominio propio. O sea, cada día hay más páginas pornográficas. Hay más disturbios en la ciudad. Hay más homicidios y delincuencia y asesinos por todo el mundo, no nada más México, por todo el mundo. Oremos por nuestros gobernantes, nuestro ejército, la marina, estemos orando por ellos, por los policías, para que Dios
puedan traer esa paz, el control de la delincuencia, que la paz nadie la va a poder traer hasta que tengamos a Cristo en nuestros corazones. Aunque muchos gobernantes ofrezcan la paz, es mentira, mentira, mentira. El único que puede traer paz es nuestro Señor Jesucristo. Están equivocados, ofrecen el Evangelio. El Evangelio dice que vas a tener paz y los gobernantes dicen que vas a tener paz. ¿A quién le crees? ¿A Jesús o a los gobernantes? A Jesús. Es el único que va a traer paz. Y así votes por el PAN, el PRI, el PRD, el Morena, por quien votes, ninguno va a traer paz. Grábatelo. Entendamos. Y además dice en Romanos capítulo 13 que Dios puso a los gobiernos para infundir el temor a quien hace el mal. Cuando nosotros vemos que los gobiernos no frenan la maldad, nosotros estamos viendo que están siendo usados los gobiernos por Satanás, porque los gobiernos deben de parar la maldad, deben de contrarrestar, y no hay de que el gobierno se quede quieto. No existe. Eso existe en la mente de gobiernos corruptos. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios está hablando y que Dios quiere, que no podemos solos, es que tienes que entender que no puedes solo. Y cuando tú le dices a Dios, Dios, ayúdame, Dios te va a ayudar. Tenemos que entender que el mundo nos cambió, que el mundo transformó nuestras mentes, el mundo cambió nuestras neuronas, nos dijo lo que no éramos. Cuando Dios te creó a ti en el vientre de tu madre, Dios dijo pura bendición tuya, pura bendición mía. Dios no te maldijo en el vientre de tu madre. Cuando Dios puso el espíritu en el vientre de tu madre, ahí el que pasó el alma, el que te engendró el alma fue tu padre. El alma fue puesta por el padre, por el espermatozoide cuando fue, ¿verdad? Se juntó con el óvulo y entonces hubo se juntaron, ¿verdad? Y hubo ese cigote, empieza a crecer ¿verdad? En el vientre de la madre, el cigote, el primer células que están ahí creciendo y formando ese bebé, ya tiene el alma, pero no tiene el espíritu. Y viene Dios y le pone el espíritu al bebé. Es algo incomprensible. Y por eso dice el Salmo 139 que mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios se acercó al embrión tuyo y vio tus ojos y dijo, esta hija, este hijo va a ser grande, me va a servir, va a ser ingeniero, va a ser doctora, va a ser pastor, va a ser maestro, va a ser ¿verdad? Un líder. Y Dios siempre bendijo y dijo en grandes cosas tuyas, cosas mías. Pero el mundo, de alguna manera Satanás sabía, de alguna manera Satanás, escúchame, de alguna manera Satanás sabía lo que Dios había dicho de ti. Y lo que pasó, que Satanás te intentó quitar la vida muchas veces, ¿no es cierto? ¿Eres de esos? Satanás ha atentado contra ti muchas veces. Y déjame decirte otra cosa, y seguirá. Y seguirá atentando contra nosotros porque lo que Satanás planea es que tú no crezcas. Porque si crece el Evangelio, a Satanás le queda poco tiempo. Entonces, en la medida que tú creces y la medida que tú te reconoces, Señor, no puedo solo, Señor, te necesito, dame fortaleza, dame ese amor que necesito, dame esa paciencia, dame esa bondad, y estás clamando a Dios, y en ese momento no tienes idea cómo Dios te va a llenar de lo que necesitas. Si tú necesitas dominio propio, Dios te va a dar dominio propio. Si necesitas amor, Dios te va a dar amor. Si necesitas dinero, Dios te va a dar dinero. Si necesitas amar a tu enemigo, Dios te va a dar un amor por tu enemigo. Si necesitas salir de una adicción y tú le estás clamando a Dios, Señor, libérame de estas adicciones, Dios te va a dar fortaleza para la adicción. Pero lo que pasa es que no oramos y no pedimos a Dios. Y cuando tú empiezas a pedir a Dios, sin duda las cosas van a cambiar. 1 Reyes
8, Primera Reyes 8, 8:46. Aquí está hablando Salomón. Salomón está orando a Dios cuando Dios le dice a Salomón que después de él el reino iba a ser quitado. Imagínate que venga Dios y te diga: tu familia, después de que tú mueras, no va a quedar unión entre tus hijos y entre tus hermanos. ¿Qué le dijeras a Dios? ¿Qué le dijeras a Dios? Y tus hermanos, tus hijos se van a agarrar de la greña y van a pelear lo que tú les dejaste, no se van a hablar, se van a odiar, se van a querer hasta matar. ¿Qué le dijeras a Dios? Eso es lo que más o menos Salomón se encuentra con ellos. Y entonces él hace una oración y ve lo que le dice a Dios. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviere airado contra ellos, y les entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierras de enemigas, sea lejos o cerca. Y ellos volvieren, está poniendo un supuesto caso, orando a Dios. Y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti, en la tierra de los que los llevan cautivos, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, y en la tierra de sus enemigos que los hubieses llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre. Versículo 49. Tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia. Qué hermosa petición de oración de Salomón, reconociendo que no podemos solos, que la única forma de que Dios responda a tu vida es que tú reconozcas que necesitas a Dios, que no hay otra forma, no hay otro método, no existe otro método para cambiar las almas, no existe otro método para recuperar los favores de Dios. No existe nada que tú pienses, que tú creas, que si pones el santo de cabeza, que si vas y haces una procesión, y que si haces un favor a una persona, tú no puedes cambiar el corazón de Dios más que si tú te arrepientes. Y cuando tú te arrepientes, Dios te oye. Dios no puede accesar con un pecador, no puede, es imposible. ¿Qué pasaría si Dios agarrara a un pecador? Fíjense bien, qué importante sería. Si Dios agarra a Pepito, el de los cuentos, porque aquí hay varios. No, si agarrara a Pepito, ese, ¿verdad?, pecador, perverso, y le dijeras: a ver, te voy a quitar los demonios, te voy a quitar los pensamientos, y te voy a dar lo que no te imaginas. Y lo sienta en el trono. ¿Qué pasaría si nosotros agarráramos a un hijo así? ¿Sabes qué va a sentirse? El privilegiado. Se va a sentir el omnipotente. Va a decir: no, hombre, pues así sí me sirves, Dios. Qué bueno, vamos a poner a Pepito aquí. Qué bueno que viniste a salvarme, porque yo merecía ser salvado. Y yo no soy como todos aquellos. Qué bueno que me reconociste mis virtudes. En todo caso, esa persona es casi Dios. Es por eso que Dios no puede sacar a un pecador. Ahora, por otro lado, esa es por la parte del pecador. Ahora, para la parte de Dios, si Dios sacara a una persona y le quitara los demonios, que claro que lo podría hacer, Dios iba a transgredir su palabra. Y Él dijo que su palabra iba a cumplirse. Un punto, una coma y una tilde no pasarían si toda la palabra de Dios no se cumple. O sea, si algo respeta a Dios en este mundo, es primero su palabra.
por amor a mí mismo, por amor a mi palabra, voy a salvarlos. Porque lo dije desde antes de la creación que los iba a salvar. Desde antes Dios, el plan de Dios iba a ser que nos iba a salvar. Él lo dijo. Y si Dios corrompe su palabra, entonces Dios, si me saca y le quita los demonios a una persona que no se ha arrepentido y lo saca, quiere decir que Dios alteró su palabra. Y si Dios alteró un versículo, porque dice la paga del pecado es la muerte, y solamente con arrepentimiento puede llegar a la presencia de Dios, entonces Dios está quitando un versículo de la Biblia. Y al quitar un versículo de la Biblia se corrompe toda. Por la parte de la Biblia. Ahora, por la parte de Dios, si Dios agarrara, se contaminaría Él. Dios no puede actuar con una persona que no quiere ser sana, que no quiere ser salva. Por eso las personas tienen que ir al infierno. Porque ellos van a ir al infierno no porque Dios los mande, sino porque ellos han decidido seguir en su camino de maldad. Dios trabaja, en otra forma, Dios trabaja con aquella persona que quiere arrepentirse. Yo trabajo con las personas que quieren arrepentirse. Yo le hablo a un hermano, ¿cómo estás, hermano? Pues aquí metido en mi pecado. Oye, arrepiéntete, déjame pensarlo. Y le hablo una vez, le hablo 2 veces, 3 veces. Y yo entiendo que yo no le tengo que estar rogando. Si esa persona quiere cambiar, yo trabajo con él. Si ese matrimonio quiere cambiar, nosotros trabajamos con ese matrimonio. Si tú quieres cambiar, Dios trabaja contigo. Si tú no quieres cambiar, Dios no trabaja contigo. Es la santidad de Dios. Él es santo, santo, santo. En Isaías capítulo 6. Dios es 3 veces santo y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. ¿Me estoy explicando? Tú necesitas a Dios. Dios no te necesita a ti. Dios te ama. Pero no eres indispensable para su obra. Él te ama. Él dio a su hijo morir por ti. Pero no eres indispensable. No eres indispensable, como podrías estar pensando. Ni en un ministerio, ni en la predicación, ni en tus diezmos ni tus ofrendas. No eres indispensable. El único indispensable en este lugar y a quien se exalta es a nuestro Señor Jesucristo, al Señor de gloria. Cuando nosotros entendemos que al que se exalta es a Jesucristo, en muchas otras denominaciones cristianas, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, amén por el Espíritu Santo, porque es el agente transformador en nuestras vidas. Pero la oración nunca es al Espíritu Santo, la oración es a Jesucristo. Siempre, clama a mí y yo te responderé, es a Jesús. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Espíritu Santo o Dios o Jesús? ¿Quién? Entonces las oraciones a quién van dirigidas. Tenemos que entender eso. Y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. No, es Jesús el que convence. El que intercede con el Padre es Jesús. El que murió en la cruz es Jesús. El que derramó su sangre es Jesús. Y cuando nosotros, puro Espíritu Santo, y amén, claro que no desprecio, no me malentiendan y no quiero decir mal, quiero, ¿verdad? Que nosotros entendamos que dijo Jesús, le dijo a los discípulos, como la serpiente en el desierto, que fue levantada, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraerá hacia sí. Tiene que ser levantado Jesús. Y tiene que ser levantado en primer lugar en tu corazón. No que seas tú el que esté levantado, sino que sea Jesús. ¿Y cómo se levanta Jesús en tu corazón? Cuando tú estás humillado. Cuando no culpas a los demás de tus errores. Y ahí es cuando se levanta Jesús en nuestros corazones. Otro requisito para que Dios conteste tus oraciones. Número 3, estar seguro
o mejor dicho, estar lleno de fe o tener fe, que el Señor puede cambiar las circunstancias. Alguien me preguntó, oye, ¿cuánta fe necesito? Nada, casi nada. Casi nada. ¿Cuánta fe necesito, hermano? Es que yo no tengo tanta fe. No, necesitas tanta. Se necesita poquita. Tan solo creer que Dios puede hacerlo simplemente. ¿No dijo Jesús que si tuvieras fe como una grano de mostaza? ¿Y cuánto es? Casi nada. Es casi nada de fe lo que necesitamos. En Marcos 11:24 dice por tanto os digo que todo lo que pidamos orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Todo lo que pidas orando, creyendo, Dios te lo va a traer. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Si tú no te acercas a Dios, Él no se acerca a ti. Si tú buscas a Dios, Él te va a buscar. Si eres inconstante, Dios va a ser inconstante contigo. Son principios espirituales. Una ocasión, una niña pequeña de 5 o 6 años de la escuela dominical, estábamos anunciando los bautizos y se acercó. 5 o 6 años, no estamos de acuerdo con que se bauticen niños porque no sabemos si realmente han hecho una decisión. Claro que los niños son de Dios, dejar los niños porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando crecen, ellos tienen la obligación de tomar una decisión, como todos nosotros que estamos aquí hicimos esa decisión. Entonces la niña dice, yo quiero bautizarme. Y las maestras de la escuela dominical le dijeron, no, hija, mira, creemos que no es el momento. Y le preguntaron, ¿por qué? Dice, es que estoy orando. Y le dijeron los maestros, y dice, ¿qué tiene que ver la oración con que te digamos que no te tienes que bautizar? Dice, es que Dios me dijo que me bautizara. Y las maestras pues más se les enredó el cerebro, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Dios te dijo que te bautizaras? Sí. Entonces la maestra que le estaba diciendo que no se bautizara, dice, ¿cómo? ¿Dios te dijo que te bautizaras? Sí. Y le contesta sabiamente la maestra, le dice, hija, ¿y por qué Dios te dijo que te bautizaras? Porque mi hermano es inconverso. Y Dios me dijo que si yo me bautizaba iba a ser un gran testimonio para mi hermano. ¡Qué fe! De un niño, de un infante que se acerca en oración a Dios. Nos pone el ejemplo, nos derrapa, nos hace pensar lo que a lo mejor tú nunca has pensado y a lo mejor tú estás sin bautizarte. ¿Qué se necesita? Fe. ¿Y dónde adquieres la fe? En la oración. En la oración. La oración quita la incredulidad. No te imaginas, no lo ves. Estás en la presencia de Dios orando y no ves a Dios, no lo ves, no lo tocas. Y a veces no lo sientes. Y a veces no te da respuestas. Pero de que está oyéndote, te está oyendo. Y eso es importante entenderlo. Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18. ¿Tienes fe para creer en lo que la Biblia dice? A ver, ¿tienes fe para creer lo que la Biblia dice? Digo, si no puedes creer que hay un Dios, yo lo entiendo porque no lo ves. Pero si no puedes creer en lo que la Biblia dice, eso no lo podemos discutir, no lo vas a poder entender. O sea, si tú el primer paso es creer que la palabra es inspiración de Dios. Si tú no crees que esta Biblia es inspirada por Dios, no podemos platicar tú y yo. Yo te voy a hacer un comentario. ¿Cómo te explicas que esta Biblia que tú tienes en tus manos, esta que está aquí enfrente de ti, esta Biblia tiene aproximadamente 6,000 años de historia? 6,000 años de historia. Se empezó a escribir hace aproximadamente 5,000 años.
Tiene 66 libros por aproximadamente 55 escritores. ¿Cómo es posible que en un transcurso de 5,000 años, 55 escritores, todos se hayan puesto de acuerdo y decir lo mismo? ¿Cómo? ¿Quién les dijo? ¿Qué fuerza les dijo lo que tenían que decir uno y otro y otro y otro y otro? ¿Dónde está ese pensamiento? Sin duda, en el corazón de Dios. Dios no muere. Dios no envejece. Dios no enferma. Dios no tiene reloj. Dios habita en la eternidad. Y te vas a ver con Él. Y yo también. Buenos y malos, hemos de llegar a la presencia de Dios. Mateo 18:19. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Si tú te pones de acuerdo con otra persona, es por eso la consejería es importante. Si tú te pones de acuerdo, oye hermano, fíjate que estoy en un problema de adicción. Oye, fíjate que vamos a orar por nuestro hijo, y te agarras con tu esposa y te agarras de las manos con tu esposa y vamos a orar por tal matrimonio y no te imaginas que se potencializa la oración de dos o más que están reunidos. Tú puedes, dice, la oración del justo puede y puede mucho, dijo Santiago, pero dos reunidos en mi nombre. ¿No te imaginas que le sacamos chispas a Satanás? Sale pero corriendo el demonio cuando dos se ponen de acuerdo. Ahora imagínate que dos que duerman en camas diferentes. Un matrimonio. ¿Sabes qué hay? Satanás está en medio. Satanás está en medio y está impidiendo las oraciones. Cuando tú dices, no quiero verte, chusma, chusma, y te vas para allá. Y me voy al cuarto de los niños. Y te vas del cuarto de los niños. Cuando la Biblia dice, Jesús mismo dijo, que cuando tú discutas con tu esposa, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. O sea, lo máximo que Dios nos da para apartarnos de nuestras esposas es menos de un día. Que el sol no se ponga en nuestra cabeza es que no pase un día sin que tú estés airado o airada con tu esposo o con tu esposa, para que Dios pueda escuchar tus oraciones. Tú no sabes, yo no sé qué problema tienen nuestras hijas, qué problema hay de la economía que no puede resolverse, qué problema hay en el ministerio, qué problema hay ahí con tu mamá, con tu papá. Y cuando tú estás orando, dice en la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Qué debemos de pedir en Romanos capítulo 8? Que nosotros estamos orando y en ese momento se le ocurre a ella o a ti orar por alguien de tu familia. Y simplemente estás orando. Le iba a venir un demonio de infarto a tu padre, a tu madre, a tu suegra. Y le iba a venir, y la oración tuya, que estaba orando los dos, hizo que ese demonio se apartara. ¿Qué sabes si iba a meterse en ese momento un delincuente a tu casa? Iba a balear a alguno de tus hermanos. ¿Qué sabes tú? No lo sabemos. Solamente cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, empiezan a cambiar las cosas espirituales en nuestros hogares. Porque la Biblia dice que el matrimonio ya no es uno u otro aparte. Ahora nosotros somos una sola carne delante de Dios. Y si la carne está separada, ¿cómo puedes acercarte a Dios? Es imposible. Hijo, háblame. Y tú dices, sí, Señor, aquí estoy. Y te le acercas a Dios y dices, y Dios te va a decir, estás incompleto. ¿Por qué soy incompleto? Porque te falta tu esposa. Porque te falta tu esposo. ¿Dónde está? Y la Biblia dice
que la única forma que se separe el matrimonio es por muerte. Así lo dijo nuestro Señor. Solamente hasta que la muerte los separe. Es la única forma que Dios puede quitarte a tu esposa o a tu esposo. Es la única forma. El doctor Billy Graham a mí me impactó cuando yo escuché esa historia y le preguntaron a él cuando se murió su esposa, ¿no? Le digo, oye, pues ahora qué vas. No, dice, va a estar usted muy triste, tantos años que caminó con su esposa y de los más grandes evangelistas del mundo, Billy Graham. Y muere su esposa. Él debió haber tenido algunos 70 años, algo así, cuando murió su esposa y él dijo, no, triste, yo pues allá la voy a ver. Y allá me voy a juntar con ella y otra vez vamos a seguir siendo el mismo matrimonio que estamos aquí. ¡Qué poderoso testimonio! ¡Qué amor! ¡Qué decisión de amar! Hermanos, el amor es una decisión. Cuando la Biblia, escúcheme varones, porque nosotros tendemos el mandamiento a los varones. Dios le dijo al varón, amarás a tu esposa. A la mujer no le dijo amarás a tu esposo, a la mujer le dijo sométete a tu esposo. O sea, el problema del varón es no pensar que ya no ama a su esposa. Escúchame, no estoy en contra tuya, estoy a favor tuyo, pero tienes que aprender esto y si ya lo sabes te lo voy a recordar. El problema del varón es que el varón piensa que se le pasó el amor y empieza a cantar la canción de se me murió el amor. ¿De quién era esa? ¿Sí? Se me murió, el amor acaba y todas esas, ¿verdad?, canciones. Es una prostitución de la palabra de Dios. Y el amor es un mandamiento, es una orden, es una decisión que tú tienes que tomar, amar. Ahí está, en el libro de Amós. Escúchame, varón, si tú piensas que tu esposa es difícil, yo quisiera que fueras el profeta Amós por un momento. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Amós? Le dijo, cásate con una prostituta. Cásate con una prostituta. ¿Cómo? Sí, que te cases con ella. Y se fue y se casó con ella. Y le tuvo hijos de otros hombres. Y ese hombre decidió amar con dolor a su esposa. Y los hijos que tuvo los quiso, los amó. ¿Quién dijera eso? Ese es el corazón que nosotros los cristianos debemos de tener con nuestra esposa. No es perfecta, como tú tampoco. Y no puedes orar a Dios si estás incompleto. No puedes. Tienes que estar orando por tu esposo si no es converso. O si tu esposa no es convertida, tampoco tienes que estar orando por ella. Hechos 16. Aquí en Hechos 16 hay una de las oraciones más poderosas del apóstol Pablo y Silas. Aquí ellos están en Filipos, donde estaba la iglesia de Filipenses, y ellos llegaron y había una jovencita que era bruja y hacía adivinaciones. Y entonces el apóstol Pablo, la bruja les decía, estos son, ¿verdad?, hijos de Dios Altísimo, estos son el Hijo de Dios Altísimo. Como queriendo la mujer hacerse ver porque estaba profetizando, ¿verdad? Y que ella quería que la tuvieran como una profeta. Al decir que estos eran hijos del Dios Altísimo, pues claro que lo eran, entonces a ella la iban a tener como una profeta, aunque era una bruja. Y entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Demonio, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y la jovencita se convierte a Cristo y como daba ganancias a sus patrones, daba muchas ganancias, se enojaron y apresaron a Pablo y a Silas y se los llevaron al calabozo, los metieron a la cárcel. Y dice aquí en el versículo Hechos 16, 23, después de haber sido azotados muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies con cepos, con cadenas. Pero a medianoche, orando,
Pablo y su ayudante y Silas. O sea, ahí está, se cumple. Si dos de vosotros están de acuerdo, orando, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, y todos se soltaron. Tan solo por la oración, que estaban gozosos sin importar, y verdad, donde estaban, sin importar si estaban, verdad, y estaban encerrados en lo más adentro, símbolo de cuando las promesas de Dios se pierden. La cárcel, símbolo de maldición. ¿Quién es una persona? ¿Qué significa maldición? Escúcheme, ¿qué significa maldición? Maldición es nada entra, nada sale. Yo no puedo bendecir a nadie y nadie me puede bendecir a mí. ¿Por qué? Porque estoy en una cárcel. No puedo bendecir a nadie. El otro día me pone una persona que tengo ahí conectada en mi WhatsApp y me dice que el Dios Altísimo le bendiga. Y le dije, oye, ¿qué? Dije yo, amén, esto es cristiano. Y le puse, ¿eres cristiano? Dice, no, soy católico, romano, apostólico, cristiano. Y dije yo, caray. Le dije, oye, y le pregunté, ¿y bajo tu religión, católico, apostólico, romano, cristiano, cómo llegas a la presencia de Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a la presencia de Dios? Porque la verdad me gustó tu bendición. ¿Cómo puedo yo accesar a la presencia de Dios? Y me dice, no le entiendo. No le entiendo. Pueden bendecir, pero tu bendición no es bendición. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo para bendecir a alguien. Se necesita ser cristiano para que tú puedas bendecir. Se necesita tener comunión con Dios para que tú puedas bendecir. Si tú estás en un calabozo, no puedes bendecir a nadie. No puedes. ¿Cómo? Símbolo de maldición. Hasta que tú no salgas de ese calabozo, entonces puedes bendecir a Dios. ¿Cómo vas a trabajar en la obra de Dios si estás encerrado en una cárcel? No puedes. Hay una atadura. Hay una, ¿verdad? Estás agarrado con cadenas. Es maldición. Y hasta que tú no rompas esas cadenas de pecado, entonces, por medio de la oración, entonces tú vas a poder bendecir a los demás. Y entonces tú vas a poder caminar y avanzar y salir de los problemas económicos y salir de la enfermedad, y vas a poder ver la luz. Y por eso muchas cosas económicas se atoran. Por eso el ascenso en tu trabajo se atora. Por eso ¿verdad? No puedes cambiar el carro. Y por eso no puedes irte a vivir a otra casa. Y no puedes tener en unidad tu familia. No puedes. Las cosas que tú deseas se frenan y están frenadas. Es un lastre. Avanzas un pasito para adelante y 5 para atrás. Y ahora sí, no hombre, ya las cosas están cambiando y de repente otra vez. ¿Por qué? Contéstatelo. Porque estás encadenado. Pregúntale a Dios cuál es tu pecado. Isaías 51, Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Dijo David. Número 4. No ser justo frena la bendición. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, no ser justo, vuelvo a repetir, frena la bendición. Por eso dice aquí, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera. Como coheredera. Si tú no quieres ser bendecido, quítale ahí en tu Biblia coheredera si eres casado. Pero no lo puedes hacer. ¿Sí me estoy explicando? Si tú no honras a tu esposa y ella no se siente honrado por ti, no puedes recibir las promesas de Dios. No puedes. Párate de cabeza. Prende las veladoras que tú quieras.
sirve, llega a las 6 de la mañana y sal a las 4 de la tarde de este lugar. Si tú no honras a tu esposa y ella sabe que tú la estás honrando, tu oración tiene estorbo. Dice, como correderas de la gracia, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? ¿Sean todas escuchadas? No. Si tú eres desleal con tu esposa, si tú no soportas a tu esposa, Jesús dijo, hay de aquel a que su hermano le diga fatuo, tan solo fatuo, que significa menso, tonta, ignorante. Tú estás ofendiendo a Dios. A veces tenemos una lengua muy larga, hermanos. Muy larga. Valdría la pena cortártela con unas tijeras polleras. ¿Por qué? Porque pensamos que la ofensa que nos hicieron merece que yo también lo ofenda. Y yo no puedo ofender a nadie porque también para mí es pecado. Si ella te ofende, cállate. Ámala. Y si él te ofende, cállate y ámalo. Dice versículo 8. Finalmente todos ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. 4. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuiste llamados para que heredes maldiciones. ¿Para que heredes qué? Bendiciones. ¿Y cómo pues vas a poder creer que Dios te va a bendecir si tienes a tu ovejita triste? Las mujeres son nuestras ovejas. Tú eres el pastor. El pastor del hogar es el varón. Y si una mujer está orando, Señor, cámbiame mi marido, cámbialo por favor, transforma su corazón. Y el marido está diciendo, esta vieja sinvergüenza, no la quiero, no, mejor, ¿para qué me casé? ¿Y sabes qué estás haciendo? Exactamente, que Dios oiga el clamor de tu esposa y las oraciones no lleguen a tu vida. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre segará. Si siembra para la carne, de la carne recibirá recompensa. Si siembra para el espíritu, del espíritu recibirá recompensa. Todo lo que tú hagas tiene una repercusión. Dice, vamos con las mujeres. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposos. Por la conducta de sus esposas, perdón. O sea, esa palabra sujeta es, escúchenme hermanitas casadas, no mandas tú, manda el varón. No mandas tú. El que gobierna la casa no es la mujer, es el varón. ¿Me oyeron? Hay una tendencia pecaminosa en las mujeres, como que no hay mujer que tenga un bebé sin dolor. Dice en Génesis capítulo 3, que no hay una mujer que no tenga dolor al tener un bebé. Así las mujeres, como tienen dolor al tener un bebé, tienen la naturaleza de imponer sus reglas en la casa. Y las reglas en la casa no las pone la mujer, las pone el varón. Que le dijo Dios a la mujer,
La mujer, vas a quererte enseñorear de tu marido, pero vas a querer gobernar a tu marido, pero él te va a gobernar a ti. O sea, es una tendencia que las mujeres tienen igualito como cuando tienen dolor para tener un bebé. Es inseparable, nunca dejan de querer gobernar al marido. Es una tendencia, varón, ¿la oíste? Es una tendencia de las mujeres. Es una tendencia, así son, están cortadas con esa tijera. Decía mi abuelo. Así son las mujeres. Entiéndelo de una vez, varón. Ahora tú entiéndelo, mujer. Fortalécete, llénate del Espíritu Santo y tienes que someterte a tu marido. En todo, en todo. ¡Ay! En todo. Usted no sabe, pastor. En todo. ¿A quién no le gustó? Que levante la mano, ¿es cierto? En todo se tiene, sí, en todo. Si el varón dice esto sí, esto no, obedécelo. ¿Sabes quién va a tener la bendición? Tú. Tú vas a ser bendecida, mujer. Y si él es un dictador, no importa. Dios lo va a calmar. Dios lo va a poner quieto. Que no te ponga quieta a ti. Por eso, las mujeres, me podría alargar este tema más tiempo. Por eso las mujeres sufren de tantas enfermedades que los varones no tienen. ¿No es cierto? Dolores de cabeza, dolores de huesos, dolores de espalda, dolores de esto, dolores de esto, dolores de esto. ¿No es cierto? Y las mujeres más obedientes, las que son más obedientes, no les duele nada. Les va re bien. Todo les pasa bien hermoso. ¿Cómo estuvo el día? Amén, gloria a Dios. ¿Qué quieres que haga mañana, esposito lindo, hermoso? Siempre y cuando no sea pecado lo que te pida tu marido. Siempre y cuando tu marido no te invite a pecar. Si te invita a pecar, ahí se le dices paso redoblado. Paso, le dices, como el soldado. Paso redoblado y marchas y te vas, te apartas de él. Nunca. Pero si te dice, ¿sabes qué? Esto sí, las hijas, los hijos, el dinero, esto y el otro, y el otro, y el otro. No seas mandilón, varón. No seas mandilón. No te hagas el del, ay, pues que ella gobierne. No, tú. Tú, varón. Tienes que gobernar tu casa. Por eso se la pasa enferma ella. Y cuando tú agarras las riendas de tu casa, porque aquí hay matracados en Guerrero, ¿verdad? Y no, lo que diga mi esposa, y lo que diga ella, y lo que diga, no, puedes hacer un consenso, ¿verdad? Oye, esposita, ¿cómo ves? Oye, mira, me están ofreciendo este y este negocio, ¿cómo ves? Vamos a ir a comer con los compadres, ¿tú qué opinas? Damos esta ofrenda, damos esto, ¿verdad? Y estás platicando con ella, pero al final el que va a tomar la decisión es el varón. Te guste o no te guste. Mujeres, Dios va a respaldar al varón, porque Cristo es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. No nos gusta, pero nos hace bien. De hecho, esto es la otra cara del mundo. En el mundo la mujer hace. Yo antes de que me convirtiera, yo decían, vieja, tú gobierna, tú, aquí está el dinero, yo no me entiendo de nada. Yo llegaba y me encerraba en mi recámara y a dormir y me levantaba y a trabajar. Esa era mi vida. Era una máquina de hacer dinero. Esa era mi vida, hacer dinero era mi objetivo principal. Yo no me importaba si la familia, si comían, qué bueno, y si no comían, yo no sabía. Y si estaban mis hijas, yo no sabía. Si mi esposa, yo no sabía. Que tuvieran carro, casa y dinero, y ya yo no me desentendí. Cuando me convertí a Cristo, yo entendí
que yo tenía que llevar la responsabilidad porque yo soy la cabeza del hogar. Y cuando llevas tú la cabeza del hogar, ¿qué crees que pasa, varón? Todo empieza a acomodarse. Todo empieza a tener orden, las piezas del rompecabezas se empiezan a armar, pero tienes que imponer, a veces decirle, vieja, aquí se hace y aquí mis chicharrones truenan, solamente, y aquí no va a venir otro a tronar sus chicharrones, aquí solamente yo, nos guste o no nos guste, y ahí está la bendición. Sencillito. Tienes que aprenderlo. Bueno, y el quinto punto y el último, el resultado de la oración en la respuesta. En 1 Juan 3:29 dice, con eso terminamos, cualquier cosa que pidáramos la recibiremos porque guardamos sus mandamientos. Y en el Salmo 91:15, me invocarás y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. O sea, cuando tú clamas a Dios y tú estás esperando de Dios y tú sabes que Dios te va a responder, no te la acabas. Todas las bendiciones que tenemos. Hay de dos cristianos. Siempre digo que hay de dos cristianos. Los que son rebendecidos y los que les preguntas, ¿cómo vas? No, pues hay más o menos. Ya sabes de cuál tipo es. ¿De cuál eres tú? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Amén, en victoria, amén, gloria a Dios. Hermano, me falta tiempo para hacer las cosas del Señor y, no, hombre, bendecido. Y aquel, ¿cómo estás? No, pues frenado aquí, frenado allá, no sé si voy o si vengo, no sé si ya se olvidó Dios de mí. ¿Cuál de estos cristianos eres tú? ¿Cuál cristiano eres? ¿Qué está pasando? ¿Sabes cómo se llama tu problema? Oración. Cuando tú te metes a lo íntimo de Dios, vas a conocer lo que Dios está diciendo en tu vida. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias esta tarde. Dios, porque siempre nos da muchas ganas de darte gracias por lo grande y poderoso que eres, Señor. Eres grande en misericordia, Dios, y grande en tus hechos poderosos. Gracias, Dios, porque nos arrancaste y nos hablaste y nos llamaste a esta luz admirable, donde nosotros entendemos que tú estás al control de todo lo que nos sucede. Aquí habemos, Dios, muchos que no han entendido el poder de la oración. Señor, muévelos a orar. Muévelos a que tengan comunión contigo. Muévelos a que te conozcan. A que conozcan el corazón que tú tienes, Dios. Que eres un Dios dador. Eres un Dios hermoso. Que siempre lo que quieres es darnos. A veces también tu reprensión nos manifiesta que nos amas. Hoy queremos pedirte, Dios, que nos perdones porque hemos tomado en poco tu oración. Este tiempo que debemos de pasar contigo, Dios, lo hemos cambiado por algunas otras cosas. Quizá por las noticias, por el Facebook, por el YouTube, sustituido por el teléfono, por los amigos, por los afanes de este mundo. Y tú quieres que obedezcamos al primer mandamiento que tú nos dejaste. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amarte, Dios. ¿Y dónde te amamos, Dios? En la oración. En la oración conocemos tu corazón. La oración es lo más hermoso que tú nos dejaste, Dios. Tenemos la Biblia, pero ¿de qué sirviera la Biblia si no tenemos la oración?
sería como un libro muerto, como una ley absurda e incomprensible. Pero cuando venimos a tu corazón, entendemos todo lo que tú dejaste en tu preciosa Biblia, Señor. Ayúdanos pues a vivir tomados de tu mano. Si alguno de entre nosotros aquí no tiene a Cristo en su corazón, quiero decirte que Cristo murió en la cruz y resucitó. Él dijo: voy a preparar morada, voy a preparar lugar para donde yo esté, ustedes también estén. Y el apóstol Pablo dijera algunos años después que nosotros ya estamos sentados en los lugares espirituales. Hay algo sobrenatural, que hay un llamado especial para nosotros en la presencia de Dios. No te desentiendas, no lo tomes en poco. La única manera para llegar a los pies de Dios es que tú le pidas perdón, que tú le digas: te necesito, Dios, quiero dejar mi pecado, quiero dejar las traiciones, quiero dejar este hábito maldito que me acompaña todos los días, estos pensamientos, Dios bendito, los afanes, la tristeza, el rencor. Quiero que tú me lo quites, Dios, perdóname. Quiero volver a ti, quiero tener esa comunión contigo, Dios. A partir de este momento quiero que tú me perdones y me limpies de todos mis pecados, de toda mi maldad. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día de los muertos, para donde Él esté, tú también estés. Solamente le digas: perdóname, límpiame, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.